y él es mi padre. Y entonces mi hermano, que tiene la misma cara de mi papá, ¿qué creen que va a pasar? ¿Está condenado a ser diabético? No, ¿verdad? Porque resulta que nosotros tenemos el poder. Mi hermano hace ejercicio, se cuida su dieta, toma bastante agua, y entonces él tiene la sartén por el mango. Y eso es lo que tenemos que enseñar a la gente, porque la gente dice, no, no hay forma, yo ya soy diabético, dice, no, soy hipertenso, ya se están, ¿qué les digo? Se están autoprogramando de que tienen una enfermedad, que son parte de esa enfermedad, y eso es lo que tenemos que ir cambiando. A mí me gustó mucho porque cuando en el año 2004 hicieron la lectura del genoma humano, porque antes no sabíamos cómo estaban nuestros genes, ¿verdad? Sabíamos que teníamos genes. ¿Ustedes saben cuántos genes tiene el ser humano? Entre 20 a 25.000. ¿Y cuántos genes tiene el arroz? ¿Un grano de arroz? Les cuento, un grano de arroz tiene 50.000 genes. Y qué sencillo, ¿no? Y el ser humano tiene 20.000 genes, más o menos. 20.000 genes. Pero qué complejos somos nosotros. Entonces, cuando hicieron el estudio genético del cabello, lo compararon con un pedacito de músculo, de hueso, de piel, resulta que todo tenía la misma estructura. Imagínense que es como una pared de ladrillos. Pero entonces, ¿por qué esta célula trabaja como una neurona, esta otra como cabello y encima del color que cada uno pueda tener? O esta otra como piel, esta otra como hígado, como músculo. O sea, ¿qué es lo que le da la función a ese gen? Y ahí aparece esta nueva ciencia de la que nosotros tenemos en las manos, que es la epigenética. Entonces, son proteínas que se colocan encima de los genes que le dan la función a los genes. Y entonces, fíjense acá, ustedes tienen dos gemelas idénticas que tienen la misma carga genética, ¿no? Aquí tienen 3 años, pero después de años, 20, 30 años, vuelven a hacer análisis a esos mismos gemelos idénticos y resulta que sus cargas epigenéticas eran iguales, pero luego, fíjense cómo cambiaron. ¿Y por qué una tiene buen peso y por qué la otra tiene obesidad, tiene hipertensión, tiene cáncer, tiene fibrosis pulmonar? ¿Por qué si las dos tenían la misma estructura? Ahí entra la epigenética. Resulta que esta gemela trabajaba en una fábrica con químicos, comía comida chatarra, de repente pura hamburguesa, pizza, gaseosas toda la vida porque el trabajo no le daba para ir a cocinar ni preparar, y además viven en Estados Unidos y allá casi todo es transgénico. Entonces imagínense, pero ella sí hacía ejercicio, y en el carácter ella era enojona, cascarrabia, resentida, y ella no. Entonces fíjense, solamente por la exposición al ambiente, por la parte espiritual, por la parte de cómo, de hacer ejercicios, cómo nosotros podemos decidir qué epigenes vamos a producir. Entonces imagínense, es como si ustedes tuvieran 5.000 libros, pero ustedes solo van a poder hablar de los libros que han leído, porque si ven un libro que no está ni abierto, no van a saber de qué se trata, ¿verdad? Igualitos son nuestros genes. Nuestros genes solamente pueden expresarse los que están leídos por nuestro cuerpo. ¿Y cómo se van a leer? Justamente por estos hábitos, por la exposición a bacterias, virus, hongos, por la exposición a la luz UV o no, porque si usamos demasiado equipo electrónico, si dormimos poco o mucho, si comemos fruta, verduras, si tomamos agua, si tomamos gaseosa, todas estas cosas van a hacer que produzcamos ciertos genes u otros. Entonces podemos generar epigenes que nos den salud o epigenes que nos den enfermedad. Nosotros tenemos el poder. Y además hicieron estudios también sobre esto. No sé si ustedes escucharon sobre en la Segunda Guerra Mundial, que hubo una hambruna muy grande, muy grande. Entonces había niños que no comieron, madres gestantes que cuando nacieron sus hijos pues nacieron desnutridos y todo, y se vio que esos niños que estuvieron en esa hambruna a lo largo de los años desarrollaron diabetes o enfermedades metabólicas por esa exposición a la hambruna. Y que resulta que la descendencia de esos niños también desarrolló las mismas enfermedades. Hasta 5 generaciones hacia abajo nosotros podemos
heredar nuestros epigenes. Así como heredamos nuestros genes, podemos heredar nuestros epigenes. Entonces, imagínense la responsabilidad que tenemos nosotros para nuestra descendencia. O sea, depende de nosotros trabajar. Acuérdense que son 4 pilares en la vida que nosotros tenemos que trabajar. El primero, una buena alimentación. El segundo, hacer ejercicios. Entre 20 a 40 minutos diarios está bien, porque también cuando hacemos de más, nos empezamos a oxidar y nos empezamos a inflamar. La tercera es trabajar la parte espiritual, los que creen en Dios, acercarse a Dios o aprender a meditar, a relajarse, hacer cosas para trabajar nuestro estado emocional, nuestro estado espiritual, que es importante, dejar envidias, egoísmos, resentimientos, odios, cosas que podemos tener guardadas, tenemos que liberarlas. Y el cuarto pilar es la suplementación, y nosotros tenemos eso. Nosotros tenemos la suplementación de nuestro lado, porque con nuestro trifecta, que es maravilloso, podemos ayudar a nuestro cuerpo a que produzca estos epigenes buenos, porque resulta que solo con la alimentación no es suficiente, porque acuérdense que el suelo se está desmineralizando. Antes nosotros podíamos comer un plátano y nos daba 17 miliequivalentes de potasio. Ahora, para tener esa cantidad de potasio, ¿cuántos plátanos creen que tienen que comer? 5 o 7 plátanos, o comerse un plátano con la cáscara. ¿Quién se come la cáscara del plátano? Yo tengo una paciente a la que le damos así porque hace hipopotasemia y se pone mal cuando le ponen inyecciones y todo, y le dan cáscara licuada, pues el plátano con la cáscara licuada colado, y eso le dan. Pero pues eso es uno en 5,000, no sé quién más come plátano con su cáscara, nadie. Entonces, imagínense todo lo que nosotros tenemos en nuestras manos. Esta, no sé si se pueda, creo que no sale, pero no importa. Bueno, aquí hay un video, pero creo que no va a salir. Ay, sí, por favor. A mí me gusta ese video. Yo la primera vez que lo vi dije, realmente esto es algo que nosotros tenemos. Sin embargo, al igual que a mí me gusta mucho porque realmente es como nosotros podemos entender cómo nos empezamos a oxidar. Todos sabemos que necesitamos respirar y necesitamos comer para vivir. Todo lo que comemos se convierte en azúcar. Pero para que ese azúcar nos dé energía, necesitamos al oxígeno, que es el que combustiona el azúcar y hace que todo nuestro cuerpo funcione, que inclusive cuando ustedes estén durmiendo, todos nuestros órganos sigan trabajando, ¿verdad? Pero resulta que ese oxígeno, cuando hace esa reacción química, se vuelve en un radical libre. Y el oxígeno oxida. El oxígeno oxida la palta, la fruta, el plátano, hasta el fierro. Todo lo oxida. Y ustedes acuérdense que también cuando tienen un auto, le ponen la gasolina, para que ese carro funcione, el oxígeno combustiona la gasolina y se genera la energía para que se mueva. Entonces exactamente es lo mismo, pero cuando ese oxígeno en el carro se oxida, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sale por el escape de los carros? Monóxido de carbono, que es una cosa muy tóxica. Entonces imagínense lo que pasa en cada célula del cuerpo, que produce ese oxígeno, que pierde un radical libre, que pierde un electrón, que se convierte en un radical libre. Entonces va a generar mucha inflamación. Esa célula va a estar llena de inflamación. Y acuérdense que nosotros tenemos entre 800 a 2000 mitocondrias por célula. Y en cada mitocondria se está realizando esta reacción química de los 36 ATP, si alguna vez en el colegio nos dijeron, ¿no? 36 ATP de energía por cada molécula de azúcar. El problema es de que cuando empezamos a envejecer, nuestras mitocondrias ya no tienen la misma capacidad de producir los 36 ATP, por eso es que cada vez nos da más hambre. ¿Por qué? Porque necesitamos energía, pero nuestro cuerpo ya no produce la energía que necesita, entonces necesitamos comer más, pero al comer más, ¿qué pasa? Empezamos a subir de peso. Y eso, este proceso inflamatorio generalmente empieza a partir de los 20 años. ¿Y cómo se dan cuenta que están empezando ese proceso inflamatorio? Aparecen canas,
arruguitas, manchas, empezamos a subir de peso, se nos cae el cabello. Antes se les caía a los hombres, pero ahora también a las mujeres se nos cae el cabello por el estrés, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está pasando. El estrés oxidativo causa una inflamación en nuestra célula, y esa inflamación crónica, ¿qué va a causar? Envejecimiento. Entonces, eso es lo que tenemos. Y entonces, la epigenética, qué maravilla. Yo cada vez que leo algo de epigenética me emociono y se me paran los pelos, porque digo, Dios mío, si me tomo un sorbito de gaseosa, me estoy envenenando. Así siento. Si me como un pedazo de pastel, me estoy envenenando. Entonces, porque ya sabemos lo que estas cosas nos están produciendo. Antes, cuando uno no sabía, pues se lo seguía comiendo y tomando, no nos dábamos cuenta. Pero ahora que sabemos, que tenemos esa información, entonces tenemos que cuidarnos. Entonces, ¿qué es la epigenética? Es cómo hacemos que nuestros genes se expresen. Cómo podemos encender un gen o apagar un gen. Pero podemos encender un gen de salud, pero también podemos encender un gen de enfermedad. ¿Y cómo los vamos a encender? A mí me gustó mucho una analogía que tenía que ver con las palabras. Para poder entender esta parte de la epigenética, yo quiero que quede claro, porque no sé si ya lo entendieron. No mucho. Imagínense que nosotros tenemos una oración que dice, a ver, ¿cómo era? Vengan a comer niños. Vengan a comer niños. No hay comas. ¿Cómo lo entienden? Los niños, ¿verdad? ¿Verdad? Pero si yo le pongan, vengan a comer, coma, niños. Pero si dicen niños, vengan, vamos a comer, ¿verdad? Eso exactamente es la epigenética, los puntos de expresión. Entonces nosotros tenemos un gen que se va a leer bien, porque si yo les digo vengan a comer, pausa, niños, ustedes me van a entender lo que yo estoy diciendo. Pero si yo no le pongo los puntos, comas, los espacios, podemos entender otra cosa. Entonces nuestros genes pueden empezar a leerse mal y se van a expresar mal. Es decir, no, pues me dice que coma niño, entonces yo me como niño. Entonces, eso es la epigenética. Exactamente eso es la epigenética. Hay cosas que en nuestros genes, si no se lecturan, no pasa nada. Por ejemplo, que vengan a comer niños. La que, si ustedes le quitan de la oración, no le afecta. Porque yo le digo, que vengan a comer niños, igualito se entiende que se vengan a comer al niño, ¿verdad? O que diga que vengan a comer, pausa, niños, es lo mismo. O sea, ese que, si el cuerpo no lo lee, no pasa nada. Igualito en nuestros genes. Hay ciertas partes del gen que si no se leen, no pasa nada. Pero cuando dicen, vengan, niños, espacio, no hay comer, no hay nada, no van a entender a qué cosa estamos llamando ni nada. Y eso es la lectura epigenética. Nosotros podemos, causando una producción de un epigen, hacer que se lea mal nuestro gen y podemos despertar enfermedades. ¿Y ustedes creen que es lo mismo tener una enfermedad congénita que una enfermedad genética? Sí. ¿Creen? Congénita, congénetica, una enfermedad genética o congénita, ¿es lo mismo? No, ¿verdad? No es lo mismo, porque una enfermedad congénita hereditaria es la que está viniendo de generación en generación, pero una enfermedad genética puede ser una alteración que se da en ese momento, porque de repente una mamá durante su embarazo tuvo infección urinaria a repetición, o estuvo sometida a estrés, le dio COVID, o cualquier otra patología que le haya afectado la formación de su bebé, y eso hace que la lectura del bebé que se está formando salga mal, y los bebés pueden nacer con labio leporino, pueden nacer con
no sé, riñón poliquístico, síndrome de Down, autismo, ahora que cada vez hay más autismo. ¿No se han dado cuenta que ahora cada vez hay más autismo? Y esos niños son brillantes, tienen el cerebro perfectamente bien, pero ¿qué pasa? No están haciendo buenas conexiones neurológicas para que se puedan interrelacionar con su ambiente. Y tiene que ver mucho con la parte de la dieta que ha tenido la mamá y mucho con la dieta que al niño se le está dando de chiquito. Ahora se utiliza mucha fórmula para alimentar a los bebés porque las mamás trabajamos y le damos pecho y fórmula. Y las fórmulas estimulan que los niños sean alérgicos, cualquier tipo de alergias. Porque antes los niños que se alimentaban con seno materno exclusivo no hacían alergias, pero ahora el 90% de los niños se alimentan con leche fórmula y ahí están las consecuencias. Ahí están las consecuencias. Y además, ¿qué les damos a los niños? ¿Qué te piden? Pizza, hamburguesa, pollo a la brasa, pollo de Kentucky y todas esas cosas nos hacen daño. ¿Qué les damos de postre? Galletas, pastel, ¿qué les da? Gaseosa. Antes, ¿qué nos daban de fruta? ¿Qué nos daban a nosotros de postre? Fruta, una manzana, una mandarina, una naranja. Entonces, estamos cambiando para mal la parte de la alimentación. Y todo eso tiene que ver con esto, con generar una epigenética buena o mala. Entonces, a mí, más analogías. Es como si ustedes tuvieran un revólver, ¿ya? El revólver es la genética, pero quien tira del gatillo y apunta a dónde va a disparar es la epigenética. O sea, quien decide qué es lo que se va a hacer es la epigenética. Ahora sí me entendieron, ¿verdad? Porque es importante que ustedes entiendan de qué se tratan estos productos maravillosos, estos regeneradores epigenéticos, una tecnología única en el mundo, y eso lo tenemos que tener bien claro, porque hay muchas cosas en muchos suplementos que hay en el mercado, pero ninguno tiene la potencia que nosotros tenemos con este trifecta. Entonces, esto también me gusta que entiendan, que lo tomen bien en cuenta, todo lo que va afectando a esa lectura epigenética. Por ejemplo, nosotros estamos expuestos a pesticidas, porque para que las lechugas, las verduras no se dañen, le ponen un montón de pesticidas para que no se lo come el gusano. Si nosotros queremos comer frutas, le ponen pesticidas para que no se dañen. Además, para que dure y no se malogre esa fruta, le ponen ceras. Cuando compres una manzana del súper, después de un mes la manzana sigue bonita, no se oxida. Pero si ustedes se comen esa manzana y no la lavaron bien y no la salaron en cera, esa cera se va quedando en el intestino y va dañando nuestras microvellosidades y después no absorbemos bien ya los nutrientes. Entonces, fíjense, las hormonas. Han visto que ahora nosotros tenemos un pollo que en 4 semanas ya pesa más de 1 kilo, a base de hormonas. Entonces, nosotros nos comemos el pollo, pero nos estamos comiendo las hormonas que están en su piel, en sus músculos. Y obviamente eso también altera nuestra epigenética. Los malos hábitos alimenticios que ya mencionamos, el estilo de vida. Si tienen un estilo de vida saludable, de hacer ejercicios, dieta, moverse aunque sea 20 minutos, dormir temprano, porque eso es algo importante también. Nosotros, a partir de las 10 a las 12 de la noche, estamos programados, y eso viene no es de acá de siglos, eso viene desde hace milenios. Estamos programados para que nuestro cuerpo pueda producir hormonas que nos dan serenidad y felicidad, serotonina, oxitocina, melatonina. Son hormonas que nos ayudan a que nuestro cuerpo se repare mientras dormimos. Y entonces, esas hormonas se producen en mayor cantidad entre las 10 y las 12 de la noche. Y si ustedes están despiertos a esa hora, y más aún un niño está despierto a esas horas, ¿qué están causando? Inflamación. No se están dando cuenta y están causando inflamación. Van a hacer que su sistema, su carácter se altere. Entonces los niños se vuelven irritables. ¿Han visto que ustedes los están dando, en vez de tener una nana, les dan un celular, un iPad?
Y el niño desde el año y hasta más chiquito ya están con sus jueguitos, con sus cositas, manejan mejor que nosotros los equipos electrónicos. Pero ¿qué estamos generando en su cerebro? Alteraciones electroquímicas, porque se vuelven dependientes de esa sensación de bienestar que les da el estar tocando las pantallas, y les estamos alterando la parte emocional. Y si a eso agregamos que no duermen a tiempo, no duermen bien, y si ustedes les ponen 2 horas antes de dormir a estos equipos electrónicos, esos niños no se van a reparar bien. ¿Y qué van a causar? Alteraciones emocionales, niños cada vez más deprimidos, niños más ansiosos, niños que si tú le quitas el iPad hacen un berrinche terrible, parece que te están matando. Y eso me llega todos los días porque yo trabajo mucho con niños. Entonces, fíjense, solamente cambiando ese hábito, cuánto podemos ayudar a nosotros mismos y a nuestros pequeños. La exposición a los rayos UV, la radioactividad también, los celulares, por eso se dice en la noche apaga tu celular cuando vas a dormir, porque si no las ondas, el wifi y todo eso sigue rondando por todas partes y te altera hasta tu sistema nervioso. Y si estás expuesto a luz UV, a la luz UV del sol o de los equipos electrónicos, también te altera. La exposición a virus, bacterias, hongos, también nos altera. El COVID-19 fue un virus y sigue existiendo, pero felizmente ahora ya no mata gente, pero ¿cuánta gente se murió por ese virus? Pero el COVID-19 no fue el primer virus de la historia. Nosotros hemos estado expuestos ¿han escuchado del virus de la hepatitis B? Sí. ¿Cuánta gente se sigue muriendo por el virus de la hepatitis B? Hay una zona endémica en Perú que está en Abancay, en Apurima, donde la gente al día de hoy se muere con cirrosis y cáncer hepático porque en esa zona hay bastante hepatitis B. ¿Han escuchado del papilomavirus? Sí. ¿Del herpes virus? ¿Y qué producen? Cervicitis, vaginitis, cáncer de cuello uterino, ¿verdad? ¿Han escuchado del Helicobacter pylori? Sí. ¿Qué produce? Gastritis, úlceras gástricas, cáncer. O sea, imagínense, tenemos estas bacterias, estos microorganismos que nos hacen daño, pero también tenemos microorganismos buenos. En nuestro intestino debe existir un microorganismo que nos ayuda a digerir lo que comemos. Pero lo alteramos cuando comemos comida chatarra, cuando comemos mucho carbohidrato. Cambiamos nuestra flora microbiana y alteramos la capacidad de digestión. Por eso que se van a fijar que con la edad uno ya no tolera la leche, le da cólico, le da diarrea, hacen colitis, la mayoría tiene gastritis, ¿no? Además tenemos malos hábitos, de repente un día comemos, otro día almorzamos a las 2 y otro día ya no almorzamos, otro día de repente solamente tomamos una galleta y una gaseosa. Hay mucha gente que vive con un mal horario y una mala alimentación. Entonces, o de repente en el día no comen y en la noche se comen todo lo que hay en la olla, ¿no? Y entonces todo lo que comieron en la noche se va a los rollos, porque nada de eso se va a quedar para absorber, porque se duermen y nada de eso va a servir para producir energía, eso va al almacenamiento. Y por eso es que de noche traten de comer muy ligero y cosas que sean fáciles de digerir para que no tengan estos problemas, porque si no se están metiendo más estrés oxidativo a su cuerpo. Ese cuerpo no puede repararse ni puede reparar a nuestro cerebro, porque el primero que se afecta cuando nosotros estamos inflamados es nuestro cerebro. Entonces toda la vida nos dijeron que el cerebro no se podía reproducir, ¿verdad? Que nacías con una cantidad de neuronas y te las ibas echando a lo largo de la vida. A mí me dijeron eso, hasta que entendí de que existía la epigenética, porque empecé además a ver pacientes que iban mejorando neurológicamente, en Alzheimer, Parkinson. Ustedes también lo han debido de ver con las personas cercanas de ustedes. Entonces, porque el cerebro tiene esa capacidad de poderse replicar gracias a que cuando el cuerpo está desinflamado, volvemos a producir proteínas, nuevamente entra a tallar la epigenética, proteínas que ayudan a que las neuronas se reproduzcan. Pero cuando estamos inflamados, el primero que deja de reproducirse es nuestro cerebro, porque dice yo no puedo
replicarme cuando yo tengo que comandar que mi hígado funcione, que mi riñón funcione, que ese pulmón siga respirando. Así es que yo no voy a gastar mi energía en reproducirme. Felizmente tenemos trillones de neuronas. Y ustedes saben, si nosotros uniéramos todas nuestras neuronas, ¿hasta dónde llegarían nuestras neuronas? Como una cadenita. Hasta Marte. Imagínense, del Sol a Marte. Imagínense lo que tenemos de neuronas. Imagínense que hay conexiones interneuronales de 3.000 trillones. 3.000 trillones, eso ni siquiera, ojalá que eso ganemos en soles o dólares mejor, pero 3.000 trillones. Imagínense la cantidad de conexiones neuronales que tenemos. Hasta el día de hoy, la máquina más perfecta que tenemos es nuestro organismo. Y nuestro cerebro es millones de veces superior y más rápido que cualquier computadora que actualmente existe en el mundo. O sea, imagínense la maravilla que nosotros somos, la maravilla de las personas que estamos aquí sentados, que tenemos la capacidad de pensar, de razonar, de tener energía, de tener vida, y además un negocio maravilloso que nos sigue dando salud y que nos da la posibilidad de seguir ayudando a más gente con nuestros bolsillos llenitos, porque a todos nos gusta, por lo menos los que estamos acá, nos gusta vivir bien, ¿sí o no? Sí. Entonces, esta es información valiosa. Acuérdense que se tienen que cepillar. Acuérdense que se tienen que cepillar los dientes. Desde ahí empieza la buena salud de nuestro intestino. Porque si ustedes no se cepillan los dientes cada vez que comen, y peor si toman cosas que son dulces, van a afectar su microbiota, porque todo eso se lo tragan con la saliva, se va al intestino y obviamente las malas botan a las buenas y nos empezamos a alterar. Y acuérdense otra cosa, el intestino es el que produce las endorfinas. Entonces, si ustedes tienen una mala digestión, entonces ¿quién se va a afectar? El intestino. Y además, ¿qué va a pasar? Se va a alterar vuestro carácter, van a estar deprimidos, o van a estar enojados, irritables, no van a poder dormir bien o van a dormir mucho. Entonces, y todos excesos son malos. Hay un estudio que dice que si ustedes usan hilo dental 2 veces al día, solo con 2 meses de estar usando hilo dental, ustedes pueden disminuir la inflamación de vuestro hígado a más del 50%. Y alargar la vida. Imagínense solo con el uso del hilo dental. 2 veces al día. Aparte del cepillado, obviamente, pero solo con que usen 2 veces su hilo dental van a hacer que su calidad de vida de su intestino mejore. Así. Y su carácter mejore, obviamente. Pues esto ya vimos, cuidar los vicios. Y obviamente si ustedes empiezan a lecturar genes malos, ¿qué va a pasar? A partir de los 20 años ya estamos generando, ¿no?, las canitas, las arruguitas, las manchitas, lo que ya dijimos. Pero nada nos duele y nadie se da cuenta porque a esa edad tenemos 20 años, 25 años, estamos en todo lo mejor de nuestra vida y como nada nos duele, seguimos haciendo desmanes, seguimos haciendo cosas. Yo, por ejemplo, yo trataba de quitarle, de robarle horas a la noche y según yo estaba siendo muy viva porque yo aprovechaba mi día. Yo decía, yo quiero un día de 36 horas porque tengo muchas cosas que hacer. Entonces, como la noche no me sirve, mejor voy a estudiar, voy a hacer mis trabajos de investigación, todo lo que yo tenga que hacer lo voy a hacer de noche cuando mi hijo duerme. Mi hijo dormía a las 9:30 de la noche y yo me ponía a hacer toda la parte académica en la noche, porque en el día trabajaba y dormía 2, 3 horas, a veces no dormía, y así me la eché como 20 años. Yo me sentía bien. A los 40 años me rompo el tobillo y de ahí vino una cadenita, porque así es nuestro cuerpo. Una cosa está bien y todo lo demás está bien, pero una cosa falla y eso hace que falle lo otro, y al final termina con un montón de dolencias. Entonces, cuando yo entiendo, y recién cuando entro con Actis, entiendo de que estaba destrozando mi cuerpo, porque decía, ¿por qué hago dieta? Hago de todo y no puedo bajar de peso.
no puedo dormir bien, ya no puedo dormir, despierto 3, 4 veces en la noche. Y recién entendí lo que yo había estado haciendo a mi cuerpo, estaba maltratando a mi cuerpo. Entonces, por querer hacerme la viva, estaba dañando a mi cuerpo, porque yo, ¿qué estaba generando? Una inflamación silenciosa en mi cuerpo, de 20 años. Entonces yo podía haber despertado estas enfermedades, y cualquiera de ustedes, estoy segura, en su cabeza estarán pensando, uy, en mi familia hay diabéticos, hay hipertensos, hay gente con cáncer, hay hipotiroidismo, hay asma, hay psoriasis, hay artritis, hay lupus, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de ustedes debe estar pensando ahorita en algún familiar que tenga alguna enfermedad sistémica, pero esas enfermedades solamente se van a despertar si nosotros permitimos que se despierten. Y fíjense, aquí hay más, estas son algunas. A mí me gusta mucho este cuadrito porque te puede mostrar como las patologías más frecuentes que se dan en cada órgano. Por ejemplo, si estamos hablando del riñón, nefritis, glomerulonefritis, las enfermedades crónicas del riñón como riñón poliquístico, los trasplantes renales, los pacientes que están en diálisis por insuficiencia renal, todos esos son enfermedades crónicas. Si se ponen a pensar en la piel es nuestro órgano más grande que tenemos en el cuerpo. ¿Y en la piel qué podemos tener? Psoriasis, rosácea, dermatitis atópica, vitíligo, lesiones por quemaduras, cicatrices. No sé, queremos hablar de... No sé, ¿qué quieren hablar? El sistema inmunológico, ¿no? Ahorita que este sistema inmunológico se altera sobre todo por el estrés. Colon irritable te está hablando de que tienes un problema ahí inmunológico. Si tienes esclerosis múltiple, cáncer, lupus, artritis, ¿qué pasa con esas enfermedades crónico-degenerativas dependientes del colágeno? El cuerpo deja de reconocer a su propia célula y la empieza a atacar, la desconoce y la quiere desaparecer, porque el cuerpo normalmente cuando descubre que hay algo que no es del cuerpo, trata de botarlo, de matarlo, para que no nos cause enfermedad. Pero en estas enfermedades autoinmunes, el cuerpo desconoce a su propio cuerpo y lo empieza a destrozar. Por eso es que ahí vienen las artritis deformantes, por ejemplo, o el lupus, que te agarra muchos órganos y terminan con insuficiencias renales, con problemas del corazón, con problemas pulmonares, la piel. Son enfermedades muy agresivas que tienen que ver con el sistema inmune, y nosotros tenemos el poder de revertir estas enfermedades. Aquí hay un montón, podríamos hablar de cada una, pero no nos acabamos toda la tarde y seguimos hablando. En el ojo yo lo uso muchísimo, por lo mismo que soy oftalmóloga, y todas las patologías oculares que llegan, las más frecuentes, todas tienen que ver con la inflamación crónica, porque en realidad todas las enfermedades que ustedes se puedan imaginar tienen que ver con la inflamación crónica que se está dando en alguna parte del cuerpo. Por ejemplo, cataratas, una inflamación de las proteínas del cristalino. Glaucoma es una inflamación crónica del nervio óptico que lo está matando. Pterygium es una inflamación crónica de la conjuntiva por exposición al sol. De la retinopatía diabética es una inflamación crónica del vasito, de los vasos, las arterias y las venas que llevan la sangre a ese tejido, a la retina, porque la diabetes, ¿qué pasa con la diabetes? El azúcar se va metiendo en los tejidos y va dañando los tejidos, pero la diabetes tiene predilección por el ojo, por el riñón y por el sistema nervioso. Por eso es que han visto que hay personas diabéticas que terminan amputadas, ¿verdad? O personas que terminan con insuficiencia renal, porque ese azúcar que no se puede depurar llega al riñón. Y es como si ustedes quisieran licuar algo sin agua. O sea, trata de licuarlo, pero si no hay agua, ¿qué pasa? Podemos quemar el motor. Lo mismo estamos haciendo con cada célula del riñón cuando no tomamos agua. Por eso es importante que tomemos agua. 2 litros al día de agua es lo que ese riñón necesita para que no esté sufriendo ese motor maravilloso que nos depura las toxinas. Y entonces estos pacientes con retinopatía diabética
Hay mucha gente que llega a mi consultorio que no sabía ni siquiera que era diabética, y yo le hago un fondo de ojo y resulta que ahí sale la retinopatía. Y que recién se enteran de que son diabéticos, no se habían dado cuenta. Alergias oculares es lo que más me llega, y también yo creo que en todas las especialidades las alergias ahorita están de moda porque el sistema inmune de nuestros niños se está alterando justo por esto que les he mencionado. El ojo seco, otra cosa muy frecuente, no solamente porque se produce relacionado a enfermedades como la artritis, el lupus o enfermedades de colágeno, sino también porque ahora producimos demasiada grasa por el tipo de alimentación que tenemos y hacemos un ojo seco por evaporación, porque producimos grasa en esa lágrima que no debe de estar y hace que nuestra lágrima se evapore y hacemos ojo seco. Uveitis, retinoblastoma es un tumor, uveitis es una inflamación crónica muy fea que se da en el ojo que después nosotros no sabemos ni cómo tratarla. Los cánceres que también se dan en el ojo, o sea, nosotros también tenemos cáncer en el ojo. Y pues nada, yo fascinada y maravillada por nuestro tripectapis, esta tecnología epigenética maravillosa que nos da la posibilidad de ayudar a las personas, de nosotros tener nuestra propia salud, y tiene ese respaldo científico. Todo esto que yo les estoy hablando no me lo estoy inventando. Esto lo saben, bueno, se supone que lo saben los médicos, pero muchas veces ya nos olvidamos. Yo lo tuve que volver a estudiar porque me dediqué tanto tiempo a los ojos que esta parte era de ciencias básicas. Y lo tuve que estudiar nuevamente para volver a recordar y entender qué es lo que estaba pasando con mis pacientes y en mí. Entonces, ustedes creo que me pueden dar cátedra de qué es lo que compone el Genomics, ¿verdad? A ver, ¿quién me dice? Para que sea un poquito, para que no se me duerman. Al que esté cerrando los ojos, lo paso acá y que me explique. A ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima, chicos? Está hecho a base de jengibre. Aquí miren, van a escuchar a una super líder. Bueno, los componentes del Genomex es el jengibre, romero y sófora japónica. Son tres plantitas que han sido extraídas pues la parte molecular de cada una de ellas para poder hacer el activador de la proteína NRF2. Esa es su función únicamente del Genomex, ¿no? Activar la proteína NRF2. Bueno, tiene muchas propiedades, porque les cuento que del jengibre lo que se saca es el extracto del gingerol. Y el gingerol, porque si no tendríamos que, ¿cuánto quión tendríamos que comernos para tener el efecto que una capsulita de este portecito nos puede dar, ¿no? Ese gingerol es el principio activo que va a hacer que se desinflame nuestro cuerpo. El romero también se saca la carnitina del romero, y el romero también, así como el gingerol, son antiinflamatorios poderosísimos. Además, el romero es un antitumoral, por eso es que se han fijado que si se lo han dado en personas que tienen tumores benignos o malignos, les ha ayudado por el romero. Entonces, a mí me gusta mucho porque sobre todo el romero estimula la producción de esta proteína que les estaba hablando, que ayuda a que nuestras neuronas se reproduzcan. Nosotros le llamamos BDNF, que es factor de regeneración nuclear del cerebro. Esa proteína, tomando ustedes Genomex, la vuelven a producir, por eso es que mejora nuestra memoria, y por eso es que lo primero que nos pasa es que empezamos a dormir nuevamente bien. ¿No les ha pasado? Sí. Que dormimos bien. ¿Por qué? Porque cuando dormimos profundamente nuestro cuerpo se está reparando, y eso es gracias a este componente del romero. Y la sófora japónica lo que tiene es luteolina. La luteolina es una sustancia que ayuda a que nuestro cuerpo produzca colágeno y elastina. Y entonces por eso es que todos los que tomamos se nos empieza a rellenar la cara, se nos empiezan a borrar las líneas de expresión, se nos despigmenta la piel, se quitan las manchas.
¿no? Entonces, si ustedes se fijan, todos los que tomamos, se nota porque la piel nos mejora muchísimo. A todos. El que no se le ha mejorado la piel, pues no lo está tomando. Entonces, todos los que nos estamos yendo de acá, concientizados que tenemos que tomarlo, porque además se nos va a notar. Entonces, nos vamos a dar cuenta. Porque les cuento que el hecho de que nosotros produzcamos colágeno y elastina, el colágeno es como el esqueleto del cuerpo. Porque todas las células, absolutamente todas las células, su membrana celular está hecha de colágeno. El citoplasma, imagínense un huevo, ¿no? La clara del huevo, que es el citoplasma de la célula, es colágeno. La membrana que envuelve al núcleo de la célula es colágeno. Entonces, si nosotros volvemos a tener buen colágeno, mejora absolutamente todo. El ojo es puro colágeno. Entonces, por eso es que me ayuda tanto a mí en la parte oftalmológica, porque el ojo, por donde ustedes lo vean, es colágeno. Entonces, imagínense la bendición que tenemos. Por eso es que nos vemos más jóvenes. Y toditos son anticancerígenos, pero el componente del romero es el que más beneficios trae en ese sentido. Entonces, nosotros tenemos entre 37 a 100 trillones de células. Si nosotros hacemos sumas, multiplicaciones, tenemos 66 cuatrillones de reacciones químicas por segundo, porque les estoy diciendo que en cada célula hay entre 700 a 2000 mitocondrias, y en cada mitocondria por segundo se están realizando reacciones químicas para producir energía. Entonces sumen cuántos radicales libres estamos produciendo por segundo en cada célula, multiplíquenlo por 800 o por 2000. Entonces le van a faltar ceros. 300 millones más 14 ceros, o sea, ya yo no sé ni cómo se dice ese número. Entonces por eso es que nos envejecemos, si no nos cuidamos, si no nos alimentamos bien, si no dormimos bien. A mí me gusta esta fórmula que creo que tal vez te pueda servir para responderle al doctor, porque hay médicos que de repente dicen, ¿cómo es que funciona? ¿Cómo es que funciona esta tecnología y por qué mejora tanto? El doctor McCord, todos sabemos que en el año 68 descubrió la superoxidio dismutasa, que es uno de los radicales libres antioxidantes primarios y súper importantes del cuerpo, ¿no? Y por eso es que a él lo conocen como el padre de los radicales libres. Él descubrió, después de 20 años de estudios, en el año 2004, el NRF2, que tiene un nombre comercial que todos ya sabemos, ¿verdad? Pero es NRF2 solo, que activaba 400 genes de supervivencia. ¿Por qué actuaba de esta manera? Para que el NRF2 produzca las enzimas maestras primarias tiene que estar libre. Pero cuando nos empezamos a inflamar y tenemos mucha oxidación, se crea una proteína mala, o sea, trabajamos a nivel epigenético, que es la TIP1. Y esa proteína lo que hace es secuestrar al NRF2. Es un secuestrador. Acá que está de moda los secuestradores. Entonces imagínense, entonces este NRF2 no puede dar la orden a las células, al ARN mensajero, para que se produzcan nuestras enzimas maestras primarias, que son el superóxido dismutasa, catalasa y glutatión. Ya ven que todos sabemos. Entonces, por eso es que este fue un descubrimiento maravilloso, porque dijeron, wow, 400 genes de supervivencia. Pero se dieron cuenta que esto entraba al cuerpo y se salía. No se quedaba en el cuerpo, entonces no tenía tanto efecto, no duraba. Entonces él siguió estudiando, se unió a dos investigadores convocados que ya lo conocemos, que son Alan Gao y Bruce Iverson. Yo tuve la suerte de conocerlo a Bruce en persona y de verdad es una persona de ciencia que ha publicado más de 250 estudios sobre epigenética. Es un entendido, es gente brillante, ¿no? Y fíjense lo que descubrieron. Y esto es lo que estamos tomando. El NRF2.0, que es PB123, su nombre
científico. 5 días de activación. O sea, 5 días de activación del NRF2 que lo produces en el hígado, en el riñón, en el corazón, en el pulmón. Por eso es que nosotros podemos activar a más de 3.000 genes de supervivencia. Porque es como con un hito que me ayude a trabajar, pero si yo tengo 5 que trabajen, pues voy a producir mucho más enzimas maestras primarias antioxidantes. Y esto pues es un respaldo científico, esto ya saben que se lanzó en el 2017 oficialmente, pero imagínense el respaldo científico que tiene. Y entonces, recapitulando, ¿qué es lo que hace nuestro NRF2? Punto cero. A ver, fuerte, todos, vean. Vuelve a activar nuestro NRF2. Ya ves, eso todos lo sabemos, ¿verdad? Pero ya ahora ya está memorizado, ya está grabado en nuestro subconsciente. Y del link, para mí, yo no tenía mucha fe en este activador cuando recién lo lanzaron, a mí me lo regalaron, yo lo tomé y no sentí nada. Y la verdad, no lo tomé, porque yo no voy al congénome, me siento súper bien, así que yo no necesito nada más. Entonces, pero resulta que cuando empecé a estudiar dije, Dios mío, no me lo tomo. Porque parece que hay que estudiar, ¿no? Entonces, el ácido butírico es como, ¿qué les digo? Es como el alimento para las bacterias buenas de nuestro intestino. Entonces, si nosotros les damos nutrientes, es como una plantita, ¿no? Que la abonas, o una mascotita que te alimentas bien para que esté sana. Lo mismo es esto. Lamentablemente hemos crecido con malos hábitos. A lo largo de la vida, ¿no? Hemos empezado a tener malos hábitos y eso nos empieza a cobrar factura porque empiezas a tener cólico, la gastritis. Yo desde mis 17 años he tenido gastritis porque hacía todo lo que no debía de hacer. De repente almorzaba, de repente no almorzaba, otro día tenía cirugía, me iba sin desayunar y después a las 11 de la mañana me tomaba un café. Imagínense, hice desastres, ¿no? Desastres que no me daba cuenta. Y obviamente viví toda la vida con la gastritis. Y cuando empecé a leer esto dije, Dios mío, necesito link urgente. ¿Por qué? Porque al nosotros mejorar nuestra flora microbiana buena, porque ya estamos cambiando nuestros hábitos. Todo lo que estamos acá estamos cambiando hábitos, ¿verdad? Todos estamos con agüita o con airo, los que podemos traerlo del extranjero. Entonces, pero ya estamos en esa conciencia de vivir en salud. Pero no todo el mundo es así. Si ustedes se van a la calle van a ver todo el mundo con su botella de gaseosa, de Coca-Cola o de Coca-Cola, ¿no? Entonces todavía tenemos que seguir trabajando, enseñando a la gente a que nuevamente regrese al camino correcto. Entonces, al nosotros mejorar esa flora microbiana, vamos a ayudar a que esas microvellosidades intestinales se limpien. Porque se han puesto a pensar, imagínense que tienen una alfombra que nunca la lavan. Ve que la alfombra es así llena de pelitos, ¿verdad? Volteen la alfombra y sacudan la cantidad de tierra que sale de la alfombra. Entonces imagínense nuestro intestino, pues nuestro intestino está lleno de esos pelitos, que son los que absorben los nutrientes. Pero si nunca lo lavamos, si encima, porque esas bacterias lo que hacen es limpiar esos pelitos, los van limpiando para que puedan absorberse. Pero si no tenemos a las empleadas que nos limpien los pelitos del intestino, ¿qué va a pasar? Ese intestino va a estar taponado de la cera de las manzanas, de las mismas heces que no se están limpiando, y entonces ya no podemos absorber los nutrientes. ¿Y quién es el primero que se va a resentir? El cerebro. El cerebro. El cerebro. Entonces empezamos a tener problemas de sueño, de carácter, el cerebro ya no va a producir su BDNF, ya no se reproduce, empezamos a tener problemas de la memoria, se van a acordar, de repente, uy, ¿dónde está el celular? Está en la mano. Ay, ¿dónde puse mis lentes? En mi cabeza. Uy, va a la cocina. ¿Aquí vine? Y se va al otro lado. Ay, voy a escribir. ¿A quién?
nos empieza a pasar y dice, ay, es que estoy muy estresado, es normal, pero no es normal. No es normal que nos vayamos olvidando las cosas, es que nuestro cerebro ya nos está avisando que se está inflamando. Entonces, ¿qué necesitamos? Ayudarlo, cuidarlo. Y tenemos esta super herramienta, porque esta herramienta va a hacer que nuestro intestino vuelva a funcionar como debe de ser. Se van a dar cuenta porque empiezan a comer y ya no les va a producir gases, cólicos, van a poder dormir bien, gracias al ácido butírico que tiene el lin. Entonces, ¿qué vamos a tener? Lo primero que se beneficia cuando nosotros tenemos bien nuestro intestino, la piel. Todos los que tomamos lin, la piel se nos pone muy bonita. El sistema inmune, los pacientes alérgicos, por ejemplo, esto es una maravilla. Asociado a Genomex, una bendición. Aumenta nuestro metabolismo, te ayuda a empezar a bajar de peso. Gente que no podía bajar de peso, gracias al lin, empiezas a regular eso y empiezas a bajar de peso. Mejora la función cerebral y mejora obviamente la función intestinal. Y esto es todo lo que les estoy explicando. Acuérdense, el ojo es una prolongación del cerebro. Y a través de ustedes han escuchado la frase que los ojos son las ventanas del alma, pero también son las ventanas de nuestro cuerpo, porque gracias a un fondo de ojo yo puedo ver si es diabético, hipertenso, si tiene colesterol alto, si tiene triglicéridos, si tiene alguna enfermedad sistémica. El ojo nos habla. Cualquier parte del ojo nos puede mostrar si hay colesterol depositado en córneas, si hay alguna enfermedad sistémica como la artritis o el lupus. Es una maravilla. Y la retina, que es el órgano más importante que conecta las imágenes que nosotros tenemos en el ambiente, las ventanas de nuestro cuerpo y el cerebro, para que sepa qué es lo que tiene que pasar, es el ojo. Y la retina, que es la capita interna, que es la que hace que se conecte toda esa información y que veamos con el cerebro. Entonces, en realidad nosotros vemos con el cerebro, ¿no? El ojo solamente es una cámara fotográfica que nos está ayudando. Y el ácido butírico nos va a ayudar también para que nosotros tengamos bien nuestros ojos. Y entonces, nuevamente, el BDNF, a mí me encanta el BDNF. Entonces, vamos a producir nuevamente hormonas para que nos serenemos. Por eso es que sirve para los pacientes que tienen autismo, TDA, Parkinson, para los pacientes que tienen, por ejemplo, dependencias, toxicomanías, ¿no? Adicciones. Esquizofrenia, claro. Entonces es una bendición. Este otro activador metabólico antiinflamatorio poderoso está hecho de cúrcuma. Esta es una molécula especial que es la tetrahidrocurcumina, que tiene una molécula pequeñita. Normalmente la cúrcuma es una molécula muy grande que no la podemos, nosotros decimos que no es biodisponible porque es muy grande. Entonces es como si a mí me dieran un globo de 3 metros para que lo cargue, pero mi brazo, si acaso me diera 1,5 metros, ¿no? ¿Cómo yo podría cargar algo que es 2, 3 veces más grande que mi brazo? No lo podría hacer. Eso pasa con la cúrcuma. La cúrcuma es tan grande que no lo puede absorber la célula, no lo puede retener, entonces se elimina. Y para que se pueda absorber necesita mucha piperina, que es un derivado de la pimienta, que es muy inflamatorio. Entonces, el control de la inflamación, porque la cúrcuma es ancestral, eso lo usaban los ayurvedas, hasta el día de hoy lo usan los ayurvedas, pero solamente el 15% de la inflamación de esa molécula se va a absorber y un 15% de la inflamación se va a controlar. Pero ¿qué hizo Actis? Le puso un muñón, que es la tetrahidro, a la curcumina, y es como si ustedes tuvieran un helado con un cono. Entonces ya lo puedo sostener y me lo como hasta que se acabe. Entonces el efecto antiinflamatorio es mucho, mucho más poderoso que cualquier cúrcuma que haya en el mercado, porque en el mercado hay polvo, hay cápsulas, hay todas las presentaciones, ¿verdad? Pero no hay nada como lo que nosotros tenemos aquí en nuestras manos. Y obviamente cualquier inflamación, si estamos diciendo que las enfermedades crónico-degenerativas tienen que ver con la inflamación crónica, y nosotros podemos darles algo tan poderoso como Optimen, ¿qué va a pasar? Se van a controlar las enfermedades, ¿verdad?
Yo lo uso inclusive en pacientes con uveitis, que les estaba contando que es muy difícil de manejar, que nosotros tenemos que darles corticoides y muchas veces ni eso les sirve. De hecho, la semana pasada a mi consultorio, y algunos de acá lo vieron, llegó una muchachita jovencita, tiene 23 años, y ella perdió un ojo hace 2 años por uveitis. Hizo glaucoma, seclusión pupilar, estuvo en tratamiento mielino, se quedó ciega de un ojo. Y el otro ojo le dijeron que igual, ya no tenía nada más que hacerse, ya no la querían ni operar. Y llegó conmigo. Yo le di Optimen, porque económicamente la muchachita no tenía dinero, y le dije, te tienes que operar porque tu presión está volando y no te puedo operar si no te desinflamas. Pero si le doy corticoide, el corticoide te sube la presión. Entonces, ¿qué más tenemos en las manos? Yo tengo esto, que otros no tienen. Entonces yo le di Optimen. Y a las 3 semanas lo operé, esa muchachita está viendo. Ve 20/70 con su mejor corrección, contra todo pronóstico. Y ella tuvo un bebé que cuando yo la vi estaba ciega, porque veía percepción de luz dudosa en ese ojo que la ha operado. Tenía un bebé de 10 meses. Me dice, yo no conozco la cara de mi hijo. Son escenas que me llegan todos los días. Entonces, pero esa muchachita al día de hoy es socia de Actis. Espero que, yo quería que venga, no vino, pero le hemos devuelto la vida, porque ahora ya ve, y ve la cara de su hijo, va a poder, ya está atendiendo a su hijo, o sea, tiene calidad de vida, y eso le hemos dado gracias a haberle asociado algo que otros no le quisieron, no sabían que existía. Pues se dan cuenta la bendición que tenemos en nuestras manos. ¡Bravo! Y entonces, fíjense que estos son los mecanismos que no se los tienen que memorizar ni nada, pero para que vean que hay ese respaldo científico de cómo puede actuar y controlar la inflamación a través del uso de la molécula de la cúrcuma. Este estudio es un estudio que se hizo para los ojos, que está también publicado, es lo que les digo, tenemos ese respaldo de PubMed, ustedes pueden buscar en una revista que es indexada, nosotros en medicina decimos indexada, de las que tienen respaldo científico, y lo tenemos, ahí lo tenemos en las manos esta tecnología maravillosa. Y entonces, ¿qué hace Optimen? Otra vez, léanmelo por favor, no leo. Reducción de la inflamación.